Hay momentos en que el silencio se convierte en un grito ahogado. Entras en un lugar y, sin decir una sola palabra, sientes el peso de miradas no expresadas, respiraciones contenidas y movimientos reprimidos. Es como si algo invisible ocupara el espacio, algo que no se nombra, pero que flota entre dos cuerpos como una tensión eléctrica a punto de estallar. El silencio en estos casos no es la ausencia de sonido, es la presencia absoluta de un sentimiento que no se atreve a revelarse. Cuando hay atracción, el cuerpo no siempre obedece a la mente. La persona intenta mantener la compostura, finge distracción, pero el silencio la delata. Un leve retraso en la respuesta, un suspiro escondido entre palabras, un gesto que titubea antes de suceder, todo esto forma una sinfonía muda que solo los atentos perciben. Y en ese instante, más que en cualquier declaración verbal, la verdad se muestra desnuda. Este tipo de silencio es incómodo y excitante a la vez. Incomoda porque quita el control. Lo que debería ser racional se escapa por lo invisible. No hay explicaciones, no hay lógica. Solo un ambiente que se impone y lo envuelve todo. Las personas intercambian palabras triviales, pero los ojos esquivan y el corazón se acelera. La atmósfera cambia, aunque nadie admita qué está pasando. Y lo más curioso, quienes están cerca lo notan, aunque no lo comprendan. El silencio de la atracción es como un campo magnético. Afecta incluso a quienes no son el objetivo directo. Es en estos momentos cuando nos damos cuenta de que hay más verdad en los gestos reprimidos que en 1000 discursos. El silencio no miente, no grita, pero tampoco calla. Por cierto, ya que llegaste hasta aquí, vale la pena seguir explorando este tipo de contenido. Si te gusta descifrar los misterios ocultos del comportamiento humano y descubrir lo que los demás intentan esconder, suscríbete al canal y déjanos tu like. Eso nos ayuda a seguir revelando verdades que pocos se atreven a mostrar. Hay algo en los ojos que es imposible ocultar por completo. Dudan, desvían, regresan, se fijan, huyen. Y cada una de estas microacciones revela intenciones ocultas, incluso cuando los labios fingen neutralidad. Cuando hay atracción, los ojos se vuelven delatores. La persona mira demasiado rápido o durante demasiado tiempo, encuentra tu mirada, y en ese mismo instante, rompe el contacto como si la hubieran atrapado en el acto. Esta danza visual casi siempre ocurre antes de que se diga cualquier palabra. Es en los ojos donde se forma la primera grieta en la armadura emocional. Observan con una intensidad disfrazada, buscando detalles, absorbiendo matices como si intentaran guardar cada rasgo en secreto. Pero al hacerlo, terminan revelando exactamente lo que intentan ocultar: el interés, la curiosidad, el deseo no expresado. Curiosamente, esta mirada no siempre es directa. A menudo se manifiesta en la periferia del campo visual. Ese tipo de vistazo lateral que ocurre cuando crees que nadie te ve. Pero alguien siempre ve, alguien siempre nota, porque la mirada que desea tiene un ritmo diferente. Tiene hambre, aunque intente parecer despreocupada. Y hay un momento específico que marca esta revelación silenciosa. Cuando los ojos se encuentran con los tuyos por accidente, o por lo que quieren fingir que es un accidente, y ninguno de los dos puede desviar la mirada de inmediato, el tiempo se detiene. El intercambio es breve pero intenso, y aunque el contacto termina, algo queda en el aire, como un hilo invisible que conecta dos mundos que aún no se han tocado. En este juego, los ojos hablan más alto que cualquier discurso elaborado. Son los primeros en confesar cuando el corazón se niega. Por eso, aprender a leer los ojos es como adquirir un superpoder. El cuerpo es una criatura instintiva. Antes de que cualquier pensamiento se formule, antes de que la mente intente racionalizar lo que siente, el cuerpo ya ha respondido. Un toque para arreglar la ropa que no necesitaba ajuste, un pie que se gira hacia el otro, una inclinación sutil del torso como quien quiere acercarse sin invadir. Son pequeños descuidos casi imperceptibles, pero cargados de una intención no reconocida. Aún, la mente puede intentar negar la atracción, ignorarla o reprimirla, pero el cuerpo no espera permiso para reaccionar. Se adelanta, impulsivo, como si obedeciera comandos ancestrales, inconscientes. No hay estrategia en el movimiento, solo reacción. Por eso muchas veces las personas no se dan cuenta de que se están delatando hasta que ya es demasiado tarde. La mano se posa demasiado cerca,
La postura se abre sin notarlo. El cuerpo ya aceptó lo que la mente aún debate en silencio. Y es en este contraste entre lo que el cuerpo hace y lo que la mente intenta ocultar donde la verdad comienza a filtrarse. Es como ver una obra mal ensayada, donde el cuerpo improvisa una escena de deseo mientras la mente intenta seguir el guión de la indiferencia. Pero el cuerpo no es discreto por mucho tiempo. Cuanto mayor es el esfuerzo por ocultar, más marcados se vuelven los gestos, más intensas se tornan las pausas, los suspiros, los movimientos espontáneos que no encajan con el discurso. A menudo, el cuerpo se acerca y luego se aleja, como si hubiera cometido un error. Pero ese movimiento lo revela todo. La duda en la proximidad y el retroceso abrupto son señales de alguien que lucha contra lo que siente. Y en esta danza de impulso y control, lo que era inconsciente empieza a hacerse evidente. Para quien observa con atención, claro. La mente puede construir defensas, argumentos, justificaciones, pero el cuerpo no miente. Revela incluso antes de que el deseo sea reconocido internamente. Y cuando la mente finalmente lo acepta, ya es solo espectadora de una historia que el cuerpo comenzó a contar solo. Hay una forma silenciosa de marcar presencia que no requiere palabras, ni toques, ni acercamientos explícitos. Es una reacción casi imperceptible que surge cuando alguien siente que su espacio, o su interés, está siendo amenazado. Es un cambio de comportamiento sutil, pero estratégico. El ajuste en la postura, el reposicionamiento en el ambiente, la mirada que sigue discretamente el movimiento del otro. Esta presencia invisible es más poderosa de lo que parece. Incluso cuando no hay un compromiso declarado, cuando nadie ha dicho nada, el cuerpo se manifiesta como si quisiera proteger algo que ni siquiera ha sido asumido. Una inclinación leve hacia lo que llama la atención. Una tensión repentina cuando alguien más entra en escena. Un silencio cargado que se apodera del ambiente. Es como si la persona dijera estoy aquí sin abrir la boca. No participa en la conversación, pero se coloca al margen de ella, con un aura que exige ser notada. Este tipo de reacción tiene algo de territorial. No es agresiva, pero es firme. Es una respuesta del instinto. Como si el inconsciente entendiera la posibilidad de una pérdida, antes de que el consciente siquiera considere que hay algo que perder. Y es precisamente esta ausencia de intención racional lo que lo hace más revelador. La persona no sabe por qué le molestó esa risa, ese toque, esa mirada cruzada del otro, pero le molestó, y el cuerpo se puso en guardia. En muchos casos, esta marcación de territorio se manifiesta a través de la reorganización del espacio circundante, sentarse más cerca, ocupar más tiempo hablando, reír más alto de lo habitual. Pequeñas actitudes que, vistas de forma aislada, podrían parecer simples casualidades, pero juntas construyen un escenario de defensa silenciosa, y quien lo ve lo entiende. Ahí hay algo que aún no se ha admitido, pero que ya se siente amenazado por su propia intensidad. Hay una verdad inquietante en estos movimientos. Revelan el deseo de hacerse presente incluso cuando no hay permiso para hacerlo. Un intento sutil de decir, este lugar me importa, incluso cuando todo por fuera intenta parecer indiferente. Y es en esa reacción disfrazada donde reside una de las confesiones más sinceras. La voz es un reflejo directo de las emociones. Vibra, duda, tiembla o se impone, incluso cuando la boca intenta mantener el discurso bajo control. Y en los momentos en que la atracción comienza a filtrarse bajo la piel, hay un cambio sutil en el tono que pocos perciben, pero que revela más que cualquier declaración explícita. Es una leve suavización, una modulación diferente, como si el inconsciente ajustara la frecuencia de la voz para acercarse, envolver, seducir. No es lo que se dice, sino cómo se dice. La misma frase, cuando se pronuncia con una intención disfrazada, lleva un peso emocional distinto. Las palabras comunes adquieren un ritmo más lento, más delicado. El sonido se vuelve más íntimo, como si la voz quisiera atravesar el oído y tocar directamente la piel. A menudo el cambio es tan sutil que quien habla no lo nota, pero quien escucha lo siente, aunque no sepa nombrar qué sintió. Este fenómeno es aún más evidente cuando se intenta mantener la naturalidad. La voz vacila ligeramente, como si estuviera dividida entre el control y la entrega. A veces, se escapa una risa más ligera, una pausa más larga entre una frase y otra,
una respiración más visible entre las palabras, y en esas pequeñas fallas en la rutina del habla, la verdad aparece como una grieta en la pared de un castillo que parecía inexpugnable. También hay un cuidado excesivo con lo que se dice. Las palabras se eligen con más precisión, el discurso se monitorea en tiempo real, como si hubiera miedo de decir demasiado, o de decir lo que realmente se piensa, pero es en ese esfuerzo donde reside la confesión. Cuando alguien cambia el tono, está intentando controlar una emoción que ya se escapó por el sonido. Y no hay ensayo que prepare a la voz para ocultar lo que el cuerpo ya siente. El cambio en el tono es un susurro emocional, un código secreto entre quien observa y quien intenta no ser notado. Es como si la verdad pasara por la garganta y dejara un rastro, aunque el resto del cuerpo intente fingir normalidad. Y una vez percibido, ese detalle lo cambia todo. Lo que era solo una conversación se convierte en una revelación. Hay un momento extraño en ciertas interacciones, en el que todo parece encaminarse hacia un acercamiento natural y de repente alguien se aleja, sin motivo aparente, sin una explicación racional. Puede ser un retroceso sutil del cuerpo, un cambio abrupto de tema, un distanciamiento emocional casi imperceptible. Para quien observa desde fuera, parece un comportamiento aleatorio, tal vez incluso casual. Pero, en realidad, ese alejamiento es una respuesta instintiva a la intensidad de la conexión que estaba formándose. Cuando la atracción comienza a superar los límites del control consciente, el instinto de protección se activa. Es como si algo dentro dijera, esto es peligroso. Es mejor retroceder, no por falta de interés, sino por miedo a lo que esa cercanía puede despertar. El alejamiento, en estos casos, es casi siempre una defensa contra la propia vulnerabilidad, un intento de poner distancia donde el deseo pide acercamiento. Este movimiento puede ocurrir incluso durante una conversación ligera, una mirada más intensa, un intercambio de palabras aparentemente trivial. La persona percibe que está yendo demasiado lejos, no en palabras, sino en energía, y entonces rompe el flujo, cambia de posición, interrumpe el contacto visual, disfraza con una risa o se distrae con cualquier otra cosa. Pero si prestas atención, notarás que ese retroceso no fue casual. El cuerpo reacciona como si hubiera sido expuesto, y en la mayoría de los casos ese alejamiento no es definitivo. Es solo una pausa para recuperar el control, un paso atrás para intentar reorganizar los sentimientos, fingir indiferencia, reconstruir un muro que ya estaba derrumbándose. Pero lo más revelador es que nadie se aleja de algo que no importa. El alejamiento repentino es, irónicamente, una de las pruebas más evidentes de que algo real se sintió. Y el ciclo suele repetirse: acercamiento, entrega, susto, retroceso. Como si el propio cuerpo estuviera oscilando entre el deseo y el miedo. Quien no entiende este patrón puede pensar que la otra persona perdió el interés. Pero quien ve la dinámica detrás sabe: ese alejamiento es una respuesta desesperada al propio sentimiento. Un intento de escapar de aquello que ya marcó presencia, aunque nadie haya dicho una palabra. Cuando la presencia del otro nos afecta de manera profunda, el cuerpo comienza a prepararse, incluso sin permiso consciente. Surgen pequeños gestos casi automáticos, que pueden pasar desapercibidos para ojos desatentos, pero que, bajo la luz de la observación atenta, revelan una verdad latente. Son rituales de vanidad súbitos. Acomodar el cabello, enderezar la postura, verificar discretamente el reflejo en una superficie, ajustar la ropa que ya estaba en su lugar. Estas actitudes no surgen por casualidad, son la expresión de un instinto ancestral de valorización, como si el cuerpo, al percibir la presencia de alguien que provoca deseo o admiración, decidiera presentarse de la mejor manera posible. La mente no piensa, voy a arreglarme para impresionar. Pero el cuerpo actúa como si fuera una necesidad urgente, como si dijera silenciosamente, estoy aquí, mírame. Este impulso se manifiesta de manera diferente en cada persona, pero siempre con el mismo origen, el intento inconsciente de ser notado por quien ya nos afecta. Y cuanto más alguien intenta parecer natural, más evidentes se vuelven estos pequeños rituales. Una sonrisa que dura demasiado, una risa un poco exagerada, una atención desproporcionada a la propia apariencia en momentos que,
hasta segundos antes, eran despreocupados. Lo más curioso es que estos gestos no son planeados, son impulsos, como si el cuerpo intentara atraer la mirada deseada, sin nunca pedirla directamente. En situaciones de grupo, por ejemplo, basta que el objeto de deseo se acerque para que estos microajustes entren en acción. Es casi como un reflejo condicionado, activado por una presencia específica. Y estos detalles, aunque silenciosos, son poderosos, porque muestran que el deseo ya se infiltró en las capas más profundas del comportamiento. Cuando alguien comienza a preocuparse por su propia imagen solo por estar en la presencia del otro, está confesando algo que ni siquiera se atreve a pensar. Los rituales de vanidad, incluso los más discretos, son mensajes codificados del deseo intentando encontrar forma, sin revelarse por completo. No siempre es necesario que el toque ocurra para que se sienta. A veces lo que no sucede habla más alto que lo que se hace. En situaciones donde existe una tensión de atracción no declarada, el toque se convierte en un campo magnético cargado de intenciones ocultas, y es precisamente la ausencia de este lo que revela lo que se está conteniendo. Un brazo que casi roza pero se retrae, una mano que se mueve cerca de la otra pero no la toca, un impulso interrumpido en el último segundo. Este tipo de comportamiento no es neutro. El cuerpo quiere acercarse pero la mente impone barreras. Y en este conflicto silencioso entre el deseo y la razón, surge una danza de gestos incompletos que lleva una energía casi palpable. Es como si el aire entre dos cuerpos se volviera más denso, como si hubiera electricidad estática esperando una chispa, y quien está atento lo siente. Ahí había un toque a punto de suceder, y el hecho de que no ocurrió lo dice todo. La ausencia del toque no es negación, es autocontrol. Y cuanto más frecuente es este retroceso, más intenso es lo que se intenta contener. Hay algo poderoso en el gesto interrumpido, en el acercamiento que se detiene a centímetros del contacto. Esta suspensión crea un vacío emocional, donde el deseo es aún más real que en un toque directo, porque es en ese espacio vacío, en ese casi, donde reside la tensión más verdadera. En muchos casos, el cuerpo se inclina, las manos buscan apoyo demasiado cerca, los pies se orientan, pero el gesto final nunca se completa. Este tipo de lenguaje es rico en significado. No solo denuncia la existencia de atracción, sino que también revela cuánto se está reprimiendo. Y eso paradójicamente intensifica el vínculo, porque lo que se niega se vuelve más deseado. El toque ausente se transforma en una presencia marcante. Cuando el toque se evita repetidamente, no significa falta de voluntad, sino un exceso de sentimiento. Y esta contención genera una aura densa entre los involucrados. Comparten una tensión que no necesita ser verbalizada, porque ya se instaló en el campo físico, un campo donde el toque nunca ocurre, pero está siempre a punto de surgir. Y eso por sí solo es una de las formas más profundas de conexión no dicha. Cuando la atracción entra en escena, los códigos sociales comienzan a fallar. Las reglas antes sólidas, los comportamientos aprendidos y las reacciones automáticas se vuelven frágiles ante la fuerza de un sentimiento que viene de dentro, visceral, primitivo. La persona que siempre fue reservada se vuelve más extrovertida. Quien era firme se muestra vulnerable. Quien evitaba la intimidad comienza a buscar acercamientos disfrazados. La ruptura de patrones es sutil, pero significativa, y revela con claridad cuando el deseo toma las riendas. La fuerza de este impulso es tal que altera incluso la percepción del tiempo, la lógica y la etiqueta. Alguien que normalmente sería cuidadoso con las palabras, se pierde en contradicciones. Alguien que suele mantener distancia física, invade espacios personales sin notarlo. Hay una ruptura natural en el personaje social que todos usamos a diario, como si el deseo rasgara el guión de la normalidad e improvisara un nuevo comportamiento, lleno de fallas reveladoras. Estas rupturas no son planeadas, son escapes. El deseo, cuando es intenso, se filtra por las grietas de la máscara que usamos en público, aparece en el cambio de prioridades, en el esfuerzo exagerado por mantener contacto, en las excusas creadas para prolongar conversaciones. Y lo más curioso, cuanto más la persona intenta parecer natural, más evidente se vuelve que algo dentro de ella salió del control habitual. Uno de los signos más claros de esta ruptura es la risa fuera de lugar,
o el silencio donde antes había fluidez. Cambios abruptos de humor, pequeños olvidos, repeticiones. Todo esto ocurre porque el sistema emocional está operando en sobrecarga. La mente intenta mantener el estándar, pero el cuerpo y el afecto están en otro ritmo. El desorden es discreto pero está presente, y para quien observa con atención, estas fallas en el comportamiento son pistas claras de algo más profundo. La sociedad enseña a contener, a disfrazar, a racionalizar, pero el deseo es salvaje, y por más que la persona intente mantener la apariencia, el deseo no respeta convenciones, invade, ocupa, derriba. Y cuando los patrones sociales se rompen, aunque sea por breves momentos, es porque algo mayor ya está actuando por detrás, un sentimiento que, incluso sin ser dicho, ya moldea gestos, palabras y silencios. Hay algo extraño, casi mágico, en la manera en que el tiempo se comporta cuando la atracción está presente. No es solo una sensación, es una distorsión real de la percepción. Los minutos se expanden. Los pequeños momentos parecen durar mucho más de lo que deberían. Un intercambio de miradas que duraría un segundo se prolonga en la memoria como si fuera un fragmento de eternidad. El tiempo se desacelera y el mundo alrededor pierde nitidez, como si solo existieran dos presencias habitando un espacio suspendido. Es en estos momentos cuando los detalles adquieren un brillo diferente. La forma en que la otra persona mueve la boca, el ritmo de la respiración, el timbre de la voz al decir algo simple, todo se vuelve más vívido, más intenso, como si fuera digno de ser registrado y recordado. El tiempo normal, el de las tareas, los compromisos y la prisa, deja de existir. Y surge un tiempo emocional, marcado por sensaciones, no por relojes. Lo más fascinante es que esta desaceleración no es consciente. Nadie dice, voy a detener el tiempo ahora. Sucede de manera involuntaria, como si el cuerpo y la mente entraran en un estado de presencia absoluta frente al objeto de deseo. Lo que era ruido se convierte en silencio. Lo que era rutina se transforma en descubrimiento. Todo se intensifica. Y cuando el momento termina, surge la extraña sensación de que algo valioso se escapó, aunque nada haya pasado. En entornos sociales, esta distorsión es aún más evidente. Mientras los demás conversan normalmente, te das cuenta de que tu atención fue secuestrada. El mundo sigue ocurriendo a tu alrededor, pero tú estás en otro ritmo, como si estuvieras viendo una película en cámara lenta, donde cada movimiento de la persona frente a ti parece más significativo que el propio contexto. Y aunque nadie lo comente, todos lo sienten. Hay algo en el aire cuando el tiempo se desacelera entre dos personas. Una vibración, una pausa colectiva, un fragmento de silencio disfrazado que parece no pertenecer al resto del ambiente. Es en estos instantes cuando el tiempo revela lo que la razón aún no ha nombrado. Porque cuando la presencia de alguien altera incluso el paso del tiempo, no hay dudas de que algo profundo está ocurriendo. No toda atracción se manifiesta con sonrisas, miradas dulces o cercanía. En algunos casos, se esconde detrás de máscaras frías, posturas rígidas y actitudes que, a primera vista, parecen desinterés o incluso desprecio. Pero hay un detalle crucial que diferencia el verdadero desinterés de la frialdad construida. La tensión, el cuerpo demasiado rígido, la mirada que evita el contacto con precisión quirúrgica, las palabras excesivamente calculadas. Todo esto no apunta a indiferencia, sino a un esfuerzo interno por ocultar lo que no se puede permitir sentir. Este desprecio aparente, muchas veces, es una reacción de autodefensa. La persona siente algo que la asusta, no por ser negativo, sino por ser intenso, y en lugar de permitirse vivir esa emoción, se protege a través de una negación activa. El silencio se vuelve áspero. Las respuestas son cortas, el semblante impasible. Pero este comportamiento no es natural, es construido. Y como toda construcción forzada, lleva grietas que, bajo una mirada atenta, revelan lo que hay detrás. Es común que estas personas mantengan una postura de indiferencia, especialmente en presencia de terceros, como si admitir lo que sienten fuera una amenaza a su propia imagen, a su propia autonomía. Pero paradójicamente, cuanto más distante intentan parecer, más densos se vuelven los gestos involuntarios. Un músculo que se tensa, una respiración acelerada ante el menor contacto, un leve estremecimiento al escuchar el nombre de la otra persona.
Este tipo de reacción es aún más revelador cuando hay contrastes en el comportamiento. La persona parece fría, pero observa discretamente. Mantiene distancia, pero sabe detalles que no debería. Evita hablar directamente, pero se manifiesta en indirectas, en acciones simbólicas, en pequeños sabotajes emocionales. El desprecio es solo una máscara, y detrás de ella hay miedo. Miedo a exponerse, miedo a entregarse, miedo a perder el control sobre algo que ya la domina por dentro. No se trata de una frialdad verdadera, sino de un conflicto interno intenso. Y lo más revelador, nadie finge tanto desinterés por algo que realmente no importa. Cuando hay un desprecio exagerado, un silencio forzado o una dureza repentina, casi siempre hay un deseo escondido luchando por no ser descubierto. Y es en esta contradicción donde reside la verdad más profunda, aquella que, por miedo, muchos prefieren ocultar detrás del hielo que crearon. Cuando alguien intenta alejarse, generalmente cree que está tomando la decisión correcta, sea por miedo, orgullo o confusión interna. El distanciamiento parece, por un momento, la mejor forma de contener aquello que amenaza con romper el control. Pero lo que pocos perciben es que, si la atracción es verdadera, tensa, pulsante, irreprimible, no se desvanece con la distancia, solo se recalcula, y tarde o temprano ocurre el regreso, silencioso, cuidadoso, pero inevitable. Este regreso nunca llega como una declaración directa, se manifiesta por caminos sutiles, un me gusta en una red social después de días de silencio, una aparición en lugares que antes se evitaban, un comentario aparentemente inocente que surge como un puente lanzado sobre el abismo que se creó. La persona regresa sin decir que volvió, intentando parecer despreocupada, pero en el fondo es como si dijera, todavía estoy aquí. La tensión en este reencuentro es diferente. Ya no existe la sorpresa del descubrimiento, sino la conciencia de lo que se sintió y se evitó, y es esta conciencia la que hace que el regreso esté aún más cargado de energía. Ahora los silencios tienen memoria, las miradas tienen peso, la presencia tiene historia, todo lo que fue reprimido sigue presente, pero ahora con un componente nuevo, el arrepentimiento por el alejamiento. También hay un cuidado redoblado. La persona pisa con suavidad, observa más de lo que habla, mide cada reacción. No quiere parecer vulnerable, pero está más vulnerable que nunca, porque regresar requiere valentía. Y cuando este regreso se hace en silencio, sin grandes gestos, es porque existe el temor a ser rechazado, o peor, a ser ignorado como una forma de venganza emocional. Este tipo de movimiento no ocurre sin motivo. Es la confirmación de que el vínculo creado era demasiado fuerte para ser borrado. Y cuando alguien regresa incluso después de haber decidido alejarse, está admitiendo con acciones delicadas que el sentimiento resistió a la lógica, al tiempo y hasta al propio miedo. Es una confesión que no necesita palabras, porque el simple hecho de estar de vuelta ya revela todo lo que no se dijo. Antes de la entrega verdadera, existe un momento de ruptura silenciosa, una batalla interna tan intensa que casi nadie percibe, pero que lo cambia todo. Es el instante en que la persona deja de luchar contra lo que siente, pero aún no sabe cómo permitírselo. Por fuera, puede parecer calma, indiferente, controlada. Por dentro hay un colapso ocurriendo, una implosión emocional donde las defensas caen, las máscaras se agrietan y las justificaciones lógicas ya no tienen sentido. Este colapso no es visible en grandes gestos, sino en las microexpresiones que escapan sin permiso. Una mirada que dura demasiado, un suspiro que lleva peso, un silencio que se prolonga cuando se esperaba una respuesta. Es un estado de transición entre el fingimiento y la aceptación, entre el control y la rendición. El cuerpo siente primero, la mente, tras resistir hasta el límite, comienza a ceder. Es en este momento cuando la persona se ve confrontada por sí misma. Percibe que la imagen construida para mantener la distancia ya no la protege, que el alejamiento no trajo paz y que la cercanía, aunque peligrosa, parece ser el único camino verdadero. El colapso es la caída de la resistencia emocional. No se trata de debilidad, sino de lucidez. La lucidez de quien entiende que no sirve de nada seguir luchando contra algo que ya se instaló en todas las capas del ser. Este proceso suele venir acompañado de crisis silenciosas, insomnio, inquietud,
Distracciones constantes, intentos fallidos de concentrarse en otras cosas. Pero todo regresa al mismo punto. El deseo contenido, la conexión sentida, la presencia que quedó marcada incluso en la ausencia. Hasta que finalmente el cuerpo se relaja, la mente acepta y el corazón se permite. No como una elección racional, sino como un estado de rendición inevitable. Cuando el colapso interno se completa, la entrega se vuelve posible, y generalmente ocurre de manera simple, pero cargada de significado. Un gesto espontáneo, una mirada que permanece, una cercanía que ya no se justifica. No hay más juegos ni máscaras, solo la verdad cruda de quien finalmente se permitió sentir. Y en este punto, no hay retorno. Solo el salto completo hacia aquello que siempre estuvo ahí, esperando ser vivido. En muchos encuentros humanos, el discurso va por un lado, mientras la energía va por otro, y es en la contradicción entre lo que se dice y lo que se siente, donde reside la verdad más cruda. ¿Cuántas veces alguien dice, no me importa, pero todo en el cuerpo, en la voz, en la mirada desmiente esa afirmación? ¿Cuántas veces frases como solo somos amigos o esto no significa nada llevan una densidad que desafía cualquier interpretación literal? Esta divergencia entre el lenguaje y la energía es una de las formas más intensas de revelación emocional, porque las palabras pueden ser entrenadas, pensadas, articuladas estratégicamente, pero la energía que emana de alguien, esa vibración silenciosa que llena el ambiente, no puede ser falsificada. Escapa entre las frases bien estructuradas y se aloja en lo que no se dice. Y quien sabe sentir, sabe exactamente cuándo está frente a una negación disfrazada de control. La energía de la atracción se revela en cómo la presencia del otro altera el campo emocional. Hay un calor diferente en el ambiente, un magnetismo que distorsiona hasta la lógica. Incluso cuando la conversación parece distante, el cuerpo responde con reacciones sutiles. El corazón se acelera, los sentidos se agudizan, el tiempo parece cambiar de ritmo. Y aunque la boca diga, esto no es nada, todo a su alrededor, el clima, la postura, la tensión, grita que es todo. Muchas veces esta energía se percibe de forma inconsciente. La persona niega, pero luego se pregunta por qué quedó tan afectada por un gesto simple, o por qué sueña con el otro incluso cuando intenta olvidarlo, o por qué su humor cambia solo al ver una notificación aparecer en la pantalla. Estas son manifestaciones de una energía que no necesita aprobación racional para existir. Simplemente se expresa, con o sin consentimiento. Y es exactamente ahí donde la verdad se impone, no en lo que se dice, sino en lo que se siente. Porque cuando la energía entre dos personas está cargada, no hay palabra que pueda negar lo que ya vibra en lo invisible. El cuerpo siente, el ambiente cambia, los demás lo perciben. Y aunque el discurso siga negando, la verdad ya se impuso por completo. No por la lógica, sino por la fuerza de lo que es demasiado real para ser escondido.